Hola, buenas tardes compañeros y profesor. Nosotros somos el equipo 6 y vamos a presentar el tema de transporte electrónico y fosforilación oxidativa. El equipo está conformado por Eduardo Ramírez, Camila Prado y Sofía Quintero. Hola, ¿qué tal, profesor y compañeros? Mi nombre es Eduardo Daniel Ramírez Amabilis. Ok, compañeros, para comenzar les daré una pequeña introducción. La fosforilación a nivel de sustrato permite a las células convertir parte de la energía de combustibles como glucosa y ácidos grasos en ATP. La mayor parte de la energía se obtiene de la oxidación completa de estos compuestos, que debe ser gradual para asegurar una utilización eficiente de la energía. Este proceso ocurre en diversas vías metabólicas, especialmente en el ciclo del ácido cítrico, con NAD más y FAD, como aceptores electrónicos, convirtiéndose en NADH y FADH2. Estos nucleótidos transfieren sus electrones al oxígeno reduciéndolo a agua y transformando la energía en forma química útil, ATP. Este proceso se conoce con el nombre de respiración celular y se lleva a cabo en las mitocondrias, donde también transcurre el ciclo del ácido cítrico. Estos orgánulos se han especializado en la oxidación de sustratos a sustancias fácilmente eliminables y en la extracción eficaz de la mayor parte de la energía interna de las moléculas. El ciclo del ácido cítrico también transcurre en la matriz mitocondrial. Se puede decir que las mitocondrias son centrales en energéticas celulares. Como podemos ver en la imagen de la derecha tenemos el trifosfato de adenosina, conocido como ATP. Es una moneda energética. Hay tres grupos de fosfato, luego tenemos el D-ribosa y luego tenemos el adenina. ¿Okay? La moneda energética es la siguiente: la energía de la oxidación de glúcidos, lípidos y aminoácidos es almacenada en forma de ATP en los enlaces fosfahídrido. La mayor parte del ATP celular se genera en el complejo V mitocondrial ATP sintasa del sistema de fosforilación oxidativo. Ahora pasaré a hablarles de la estructura de la mitocondria. Para comenzar y que conozcan un poquito más, les daré una pequeña introducción. Las mitocondrias están suspendidas en el citosol gelatinoso de la célula. Tienen forma ovalada y dos membranas, una externa que rodea todo el organelo y una interna con muchos pliegues hacia el interior llamados crestas que aumentan la superficie. Bueno, por lo primero que está conformada una mitocondria es la membrana mitocondrial externa. Contiene un complejo importador de proteínas llamado complejo TOM o TOM, el cual incluye receptores que reconocen y se unen con proteínas mitocondriales. Luego pasamos a las porinas. Las porinas son proteínas con estructuras barril B formadas por láminas B. Pertenecen a las proteínas integrales de la membrana, que son las que se ubican a través de una membrana celular y funcionan como poros a través de las cuales las moléculas pequeñas se pueden difundir. Luego después de ahí pasamos al ADN. Consiste en una sola molécula circular de ADN que contiene genes responsables de la síntesis de proteínas necesarias para la función. Pasamos a la estructura de la ATP sintasa. Esta está constituida por dos subunidades: la subunidad FO, componente que atraviesa la membrana interna mitocondrial, y la subunidad F1, esférica de 85 A de diámetro, que sobresale hacia la matriz mitocondrial. Luego de ahí pasamos a los ribosomas, que son estructuras de ribonucleoproteínas multicomponentes contenidas en las mitocondrias, que se especializan en la biosíntesis de proteínas de un pequeño número de proteínas implicadas en la producción de energía para la célula. También está conformado por laminillas y espacio intermembrana. Ahora pasaremos a hablar del transporte electrónico mitocondrial. La cadena respiratoria es un sistema complejo de transportadores electrónicos ubicados en la membrana mitocondrial interna. Su función principal es transferir electrones desde el NADH+H+, o el FADH2 hasta el oxígeno, liberando energía que se utiliza para bombear protones y generar ATP a través de la fosforilación oxidativa. Este proceso implica, número 1, transferencia de electrones desde el NADH+H+, o el FADH2 hasta la cadena de transporte electrónico. 2. Liberación de energía que se utiliza para bombear protones al espacio intermembrana.
Número 3. Generación de un gradiente protónico que impulsa la síntesis de ATP a través de la ATP sintasa. Y por último, y no menos importante, número 4, transferencia final de electrones al oxígeno, lo que supone una diferencia de potencial redox de 1,14 voltios. La cadena respiratoria es fundamental para la producción de la energía en las células y su funcionamiento adecuado es esencial para el mantenimiento de la homeostasis celular. Bueno, ahora pasaré a hablarles de la imagen de lado. El ciclo del ácido cítrico, o conocido como ciclo de Krebs, es una secuencia de reacciones en las mitocondrias que oxidan la porción acetilo de acetil-CoA y reducen coenzimas que se reoxidan por medio de la cadena del transporte de electrones, enlazada a la formación de ATP. Bueno, también está conformada por un potencial químico pH alcalino en el interior, síntesis de ATP impulsada por la fuerza potron-motriz y un potencial eléctrico negativo en el interior. Ahora pasaré a hablarles de la cadena respiratoria. La cadena respiratoria tiene varias vías de entrada, además de la principal que involucra al NADH más H. Estas vías alternativas implican enzimas que transfieren electrones a las ubiquinonas, que actúan como transportadores móviles de electrones y protones. Las ubiquinonas son moléculas lipídicas que se insertan en las membranas mitocondriales. Actúan como transportadores de electrones y protones. Son necesarias para mantener un flujo respiratorio normal. Las enzimas que ceden electrones a las ubiquinonas tienen sustratos con potenciales redox próximos a los de las ubiquinonas. Transfieren electrones con menos energías que los que proceden del NADH más H. Son 3: succinato, deshidrogenasa, glicerofosfato, deshidrogenasa y acil-CoA. Estas enzimas deben estar asociadas a la membrana mitocondrial para transferir electrones a las ubiquinonas. Bueno, ahora pasaré a hablarles de la imagen que tenemos a nuestra derecha. Bueno, es el concepto de la cadena respiratoria. Es conocido como 3 bombas de protones dispuestas en serie. Ha sido respaldado experimentalmente los componentes de la cadena respiratoria mitocondrial. Se pueden separar en 5 componentes principales. El número 1 es el 4 complejos que forman la cadena respiratoria junto a la ubiquinona y el citrocromo C. 2. Un quinto complejo que corresponde a la ATP sintasa. Entre estos componentes hay 2 tipos destacados que contienen hierro como grupo prostético. 1. Proteínas ferrosfulradas. 2. Hemoproteínas o citocromos. Estos componentes son fundamentales para la respiración y la fosforilación en las mitocondrias. Las cadenas de transporte electrónico contienen hierro, no hemo en forma de centros o ferrosfulrados. Ligados a proteínas, estos centros pueden contener 1, 2 o 4 átomos de hierro y azufre inorgánico. Ahora pasaremos a hablar de la estructura de los complejos respiratorios. La cadena respiratoria está compuesta por 4 complejos supramoleculares independientes, 2 componentes de bajo peso molecular, citrocromo C y ubiquinona. Cada complejo representa un segmento definido de la cadena de transporte electrónico. 3 de los complejos 1, 3 y 4 actúan como bombas de protones impulsados por energía redox, mientras que el complejo 2 no transloca protones y contiene la actividad succinato deshidrogenasa del ciclo del ácido cítrico. La estructura general de los complejos respiratorios que incluyen son las siguientes: ruta de tránsito electrónico, puntos del bombeo protónico, transportadores de redox, centros de reacción de los sustratos y del oxígeno, ATP sintasa y su papel en el circuito protónico. El concepto de la cadena respiratoria como 3 bombas de protones dispuestas en serie ha sido respaldado experimentalmente. Los componentes de la cadena respiratoria mitocondrial se pueden separar en 5 componentes principales, los cuales son: número 1, 4 complejos que forman la cadena respiratoria, junto con la ubiquinona y el citrocromo C. Número 2. Un quinto complejo que corresponde a la ATP sintasa.
Entre estos componentes hay dos tipos destacados que contienen hierro como grupo prostético. Luego el otro es proteínas ferrosulfuradas y por último la hemoproteínas o citocromos. Estos componentes son fundamentales para la respiración y la fosforilación en las mitocondrias. Complementando la información de la estructura de los complejos respiratorios, tenemos que las cadenas del transporte electrónico contienen hierro no hemo en forma de centros ferrosulfurados, ligados a proteínas. Estos centros pueden contener 1, 2 o 4 átomos de hierro y azufre inorgánico lábil al ácido. Tipos de centros ferrosulfurados. Tenemos el 2Fe2S, que son 2 átomos de hierro y 2 de azufre con geometría tetráedrica. Luego tenemos el 4Fe4S, que contiene 4 átomos de hierro y 4 de azufre con geometría cúbica. Los centros ferrosulfurados se encuentran en proteínas intrínsecas de membrana y presentan una variedad de potenciales redox. Los citocromos que contienen grupos hemo también presentan una variedad de potenciales redox. Los grupos hemo se derivan de la protoporfirina férrica y tienen 4 nitrógenos pirólicos que sirven como ligandos del hierro. Además tienen 2 ligandos más en posiciones axiales. Ahora pasaré a hablar de los citocromos. Son proteínas que contienen grupos hemo y pueden estar unidos a la proteína de manera covalente o no covalente. Los citocromos tipo C son especialmente interesantes ya que son proteínas periféricas de membrana que contienen un hemo C unido covalentemente a una cadena polipeptídica. Cada complejo respiratorio contiene un número determinado de transportadores redox. Los complejos móviles en la bicapa lipídica de la membrana interactúan mediante colisiones aleatorias. El tránsito electrónico entre complejos es realizado por transportadores de bajo peso molecular que aceleran el tránsito electrónico para que la respiración se realice a velocidades filosóficas. El tránsito electrónico a través de la cadena respiratoria es reversible, excepto en el paso final. La reducción del oxígeno a los complejos 1 y 3 son completamente reversibles, mientras que el 4 no lo es, lo que convierte en el principal punto de regulación de toda la cadena respiratoria. Bueno, ahora pasaré a hablarles de la imagen que tenemos a nuestra derecha. Bueno, es un grupo prostérico de citocromos que se muestran los distintos hemos que pueden encontrarse en los citocromos. El hemo C corresponde al citocromo C y se visualiza en la unión del anillo de porfirina con 2 residuos. El anillo de porfirina es plano y con simetría de 14. Posee un sistema de electrones altamente deslocalizados, por lo que se pueden presentar ciertas transiciones de electrones de lugares ocupados a lugares vacantes que determinan la presencia de bandas espectrales características. En la mitocondria podemos encontrar 3 grupos de citocromos A, B y C. Según las bandas características de absorción de luz que presenta cada uno en el espectrómetro, cada tipo de citocromo en su estado reducido, o sea en su Fe2+, tiene 3 bandas de absorción en el espectro ultravioleta visible. En el espectro de absorción, el pico que corresponde a la longitud de onda más larga está en un valor de aproximadamente 600 nm en los citocromos tipo A, 560 en los tipo B, cerca de los 550 en los tipo C y 450 en los P. Expone Camila Michelle Prado Murillo. Secuencia de los transportadores redox en las mitocondrias. Se puede determinar el incremento de potencial redox en los transportadores electrónicos mediante valoraciones redox in situ, lo que permite medir el grado de reducción y el potencial redox operativos de los componentes de la cadena respiratoria. La valoración redox in situ es importante porque permite determinar si un transportador transferible transfiere un electrón o dos, revela si los transportadores se protonan durante el transporte electrónico y ayuda a dilucidar el mecanismo de la cadena de transporte electrónico. Además, se ha encontrado que los componentes redox de la cadena respiratoria funcionan en condiciones en las que tanto las formas oxidadas como las reducidas se encuentran en concentraciones similares,
lo que explica la aparente selección al azar de transportadores redox a la cadena respiratoria. La organización secuencial de la cadena respiratoria se dedujo en la década de 1960 mediante técnicas como electrodo de oxígeno, técnicas espectroscópicas, uso de donadores y aceptadores eléctricos artificiales y uso de inhibidores específicos. Los transportadores de la cadena respiratoria deben estar ordenados de manera que sus incrementos de potencial redox operativo formen una secuencia desde el NADH positivo, que significa nicotinamida adenina dinucleótido, que es una coenzima que actúa como transportador de electrones en procesos metabólicos como la respiración celular. H positivo, que son protones de oxígeno, hidrógeno. Indica que lleva un par de electrones y un protón adicional, lo que a veces se expresa como NADH positivo en lugar de simplemente NADH. Y O2 es oxígeno molecular. La confirmación de la secuencia se obtuvo mediante uso de donadores y aceptadores electrónicos artificiales que hacen funcionar únicamente a segmentos concretos de la cadena. También uso de inhibidores que interrumpen el tránsito electrónico en puntos concretos de la cadena. Estos métodos permitieron determinar la secuencia de los transportadores de la cadena respiratoria y entender cómo funcionan juntos para generar energía para la célula. En esta imagen tenemos la estructura química de los principales inhibidores de la cadena respiratoria mitocondrial, que son el retonena, el cianuro, el amital y el antimicina A. Energía de los complejos respiratorios. La energía para el transporte de protones se obtiene de la pérdida de energía libre, y esto ocurre cuando los electrones pasan por la cadena respiratoria. Los valores de potencial redox indican la cantidad de energía libre disponible y se puede utilizar para representar el contenido energético de cada transportador redox. En la cadena respiratoria, cada complejo transportador de protones presenta un descenso abrupto en potencial redox, que esta va entre 200 y 300 MV o superior, por lo que se puede apreciar la disminución de energía libre que permite la translocación protónica. El complejo 4, que se trata de citocromo oxidasa, presenta un salto energético superior a 500 MV, lo que hace que el proceso sea irreversible. En la siguiente imagen tenemos un esquema de la cadena de transporte electrónico mitocondrial, donde se pueden apreciar los indicadores de las potenciales estándar redox de los complejos y en los transportadores de bajo peso molecular de la cadena, así como sustratos y productos. Están también indicados los puntos asociados a la fosforilación, donde se puede recoger la suficiente energía libre para bombear protones y así sintetizar el ATP. Así recordando que el ATP es adenosín trifosfato, que es una molécula que almacena y transporta energía en las células de los seres vivos. También es fundamental para procesos como la contracción muscular, la transmisión desde las células nerviosas y la síntesis de proteínas. Regresando a la imagen, así como los puntos de acción en los principales inhibidores de la cadena, se puede apreciar desacoplamiento y agentes desacoplantes. El acoplamiento entre el transporte electrónico y la síntesis de ATP en la mitocondria depende de la impermeabilidad de la membrana mitocondrial interna a los protones. Existen compuestos desacoplantes que destruyen este acoplamiento, permitiendo que los protones crucen la membrana
y disipando la energía en forma de calor. Algunas de las características de los desacopladores son que son ácidos orgánicos débiles e hidrofóbicos. También pueden atravesar la membrana en forma de protonada o desprotonada. Algunas veces permiten que los protones crucen la membrana destruyendo el gradiente protónico. Algunos efectos de los desacopladores son el transporte electrónico que se desarrolla con normalidad. Otra, que no se genera ATP. Y otra es que la respiración aumenta hasta alcanzar un estado de respiración incontrolable. Los desacopladores son herramientas útiles en los estudios bioenergéticos. En la imagen podemos observar la estructura química de algunos de los desacopladores, desde la fosforilación oxidativa, que sería dinitrofenol, que se podría ver como principal, dicumarol, que es el segundo, y como tercero, carbón con cianuro. Acoplamiento entre la respiración y la fosforilación. La velocidad del tránsito electrónico es directamente proporcional al flujo de protones. Un electrodo de oxígeno puede registrar el consumo de oxígeno y monitorizar las variaciones del flujo del circuito protónico. La clasificación de los estados de la respiración mitocondrial, que es propuesta por Chase y Williams en 1956, se basa en la utilización de electrodo de oxígeno. Los términos estado 3, que sería respiración en presencia de ADP, y estado 4, que es en ausencia de ADP, que son de uso común. El acoplamiento entre respiración y fosforilación se explica por la existencia del circuito protónico, planteado por Peter Mitchell en 1961. La conservación del gradiente protónico permite que la energía liberada en los procesos de oxidación respiratorios se utilicen para impulsar la síntesis de ATP. Este mecanismo es fundamental en la mayoría de los procesos bioenergéticos, como la fosforilación fotosintética y el transporte activo a través de membranas. Como ya dije, el acoplamiento entre la respiración celular y la fosforilación oxidativa permite la producción eficiente de ATP en las mitocondrias. Las cadenas de transporte de electrones, CTE, generan un gradiente de protones que impulsan la ATP sintasa para sintetizar ATP mediante quimiosis. En condiciones normales, estos procesos están acoplados para maximizar la producción de energía. Sin embargo, proteínas desacoplantes pueden disipar el gradiente de protones como calor, regulando la temperatura corporal. Puede haber fallos en este acoplamiento que podrían causar disfunción mitocondrial y enfermedades metabólicas. Este proceso es esencial para la vida, ya que se permite la conversión de los nutrientes en energía utilizable para la célula. Expone Sofía Guadalupe Quintero Alba. Estructura de la ATP sintasa F1-FO. La ATP sintasa se conoce más como ATPasa. Es una proteína altamente conservada y universal en todas las membranas transductoras de energía, incluyendo mitocondrias, cloroplastos y bacterias fotosintéticas y no fotosintéticas. Algunas características de la ATPasa es que tiene una estructura similar en todas sus membranas y su función es utilizar el potencial protónico para sintetizar ATP. También es inhibida por compuestos como oligomicina
y dicicloexilcarbodimida, que para abreviarlo se dice DCCD. La ATPasa es una estructura supramolecular formada por un conjunto de péptidos que se pueden descomponer en dos fracciones específicas. En bacterias fermentivas, la ATPasa funciona como una ATPasa que utiliza el ATP para mantener un potencial protónico necesario para los procesos de transporte. Aquí podemos ver en la imagen la estructura química de los principales inhibidores de la ATP sintasa. La figura A, que es la oligomicina, y la figura B, que es la dicicloexilcarbodimida, o sea, la DCCD. La ATPasa se compone de dos partes. La fracción F1, que es los nodos solubles, hidroliza el ATP, no sintetiza ATP y no se inhibe por oligomicina ni por DCCD. Y la fracción FO, que es el canal protónico, es integral de membrana, es altamente hidrofóbica y es regulada por la presencia de F1 y inhibida por oligomicina y DCCD. La fracción FO es un canal protónico que permite el paso de protones y su actividad se recupera cuando se trata con DCCD o oligomicina. La separación de F1 y F2 sugiere que la ATPasa es una estructura compleja que requiere la interacción de ambas partes para funcionar correctamente. La ATPasa se divide en dos fracciones y se denomina F1-FO. Algunas características de la ATPasa F1-FO es que la oglimicina solo inhibe a las ATPasas mitocondriales y de ciertas bacterias que contienen el péptido OSCP. Otra característica es que el DCCD inhibe a todas las ATPasas y que la estructura de la ATPasa de E. coli se ha estudiado en detalle y se compone de 5 tipos de polipéptidos en la F1 y 3 tipos adicionales en la FO. Aquí tenemos el esquema de la estructura de la ATP sintasa F1-FO de E. coli, deducida de estudios bioquímicos y cristalográficos. Las dos subunidades B de FO están fuertemente asociadas a las subunidades AB de F1, manteniéndolas fijas con relación a la membrana. En FO, el cilindro de subunidades C está empotrado en la membrana que está unido al eje de sus subunidades G, D y S3, que está al revés, de F1, constituyendo un conjunto capaz de girar sobre su eje mientras el resto de la estructura permanece fijo. Mecanismo de la síntesis de ATP. Características de este mecanismo. A sus características es que es muy diferente al de otras ATPasas y no se ha detectado ningún intermedio fosforilado. La estequiometría de la translocación protónica no se conoce con certeza, pero probablemente es de 3 protones por molécula de ATP. Los requisitos para la síntesis de ATP es que el valor potencial protónico necesario no puede ser inferior a 190 MeV, ya que este valor concuerda con los resultados experimentales obtenidos de diferentes membranas transductoras de energía. Se han descrito diversos mecanismos para explicar la síntesis del ATP en la ATPasa, pero ninguno consigue hacerlo completamente. Y el más importante de los mecanismos propuestos se debe originalmente a Paul Boyer, que asigna a los protones una función que se realiza lejos del sitio catalítico de síntesis de ATP, efectuando una secuencia cíclica de protonaciones y desprotonaciones en las subunidades C de la fracción FO. Aquí tenemos un modelo de cambio de conformación para la ATPasa y lo voy a dar una pequeña explicación de cómo está conformado. El complejo F1 tiene 3 centros de enlace para nucleótidos de adeína, una para cada par A y B,
que no sean equivalentes. En un momento dado, uno de estos centros está en la configuración BATP, que une fuertemente al ATP, mientras que otro está configurado BADP, que une a ADP de manera laxa. Y el tercero está en la configuración B vacío. El potencial protónico causa la rotación del eje central. Es la subunidad G, que está mostrada con una flecha verde, que entra en contacto con cada par de subunidades AB sucesivamente. Esto provoca un cambio conformacional cooperativo en el cual el centro con configuración BATP se convierte en B vacío. Disociándose el ATP, el centro BADP se convierte en BATP, lo que promueve la condensación del ADP y el pi para formar ATP. Y el centro B vacío se convierte en BADP, pudiendo entonces incorporar ADP y pi de la matriz mitocondrial. Este modelo requiere que al menos 2 de los 3 centros catalíticos alternen su actividad. El ATP no puede ser liberado de un centro activo hasta que el ADP y el pi se han unido al otro. Mitocondrias y estrés oxidativo. Las cadenas respiratorias mitocondriales generan ROS, como el anión superóxido O2 negativo y el peróxido de hidrógeno H2O2. Estas especies reactivas pueden reaccionar con biomoléculas inutilizándolas y alterando el metabolismo. Consecuencias de la producción de ROS. La producción de ROS puede llevar a un deterioro progresivo de las funciones mitocondriales. La muerte de las células quiescentes o de recambio lento puede comprometer el funcionamiento tisular y conducir a procesos degenerativos. Un dato es de que se estima que de 0,2 a 2% del oxígeno captado por las células se convierte en ROS en las mitocondrias. ¿Qué relación hay entre la producción de ROS y el envejecimiento? El envejecimiento se ha relacionado con un progresivo deterioro de las funciones mitocondriales, ya que la paradoja del oxígeno sugiere que, aunque el oxígeno es impredecible para la vida, también es tóxico a largo plazo. Alguna estrategia para reducir la producción de ROS es la restricción calórica en la alimentación, ya que este puede incrementar la duración de la vida en animales, ya que supondría un menor y más eficiente metabolismo con un menor consumo de oxígeno y una menor producción de ROS.